Dos agentes de la CIA murieron en Chihuahua, en un operativo en Chihuahua, y el gobierno federal afirmó que nunca autorizó su presencia en el país. ¿Qué significa eso para México? Vamos al resumen de los hechos por si has medio escuchado, pero quieres tener todo el contexto completo. Resulta que dos funcionarios, o eso decían que eran, de la Embajada de Estados Unidos, murieron cuando su vehículo se desbarrancó en una zona remota de la Sierra Madre Occidental, es la parte limítrofe entre Chihuahua y Sonora. Y bueno, resulta que en este accidente también fallecieron el director de la Agencia Estatal de la Investigación Estatal, o sea, es decir, de Chihuahua, y Pedro Romano Ceguera, que también es otro agente mexicano. ¿Qué pasa? Que aunque inicialmente se reportaron como personal administrativo de la Embajada de Estados Unidos, resulta que las investigaciones de The Washington Post y del New York Times y de Los Angeles Times confirmaron que eran agentes encubiertos de la CIA. ¡Ah! ¡Qué bueno! No es la primera vez que alguna dependencia de Estados Unidos tiene agentes encubiertos. Ha sido muy usual, lamentablemente, sobre todo por parte de la DEA, no tanto por la CIA. El caso es que esta vez, pues se confirmó eso, lo confirmaron en Los Angeles Times, en el New York Times y en el Washington Post. ¿Y qué pasó? Bueno, su misión era que ellos regresaban de una incursión para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas. Se reportó incluso que estas personas encubiertas portaban uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua. O sea, ¿quién se los dio? Pues la Policía Estatal de Chihuahua, estatal. Y lo hacían para pasar desapercibidos, lo que sugiere una colaboración directa con el gobierno de Chihuahua, o sea, el gobierno local de Maru Campos. Esto sin el conocimiento del gobierno federal. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, resulta que la Constitución, en su artículo 117, y lo pueden ir y buscar, prohíbe a los estados celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros. No es la primera vez que Maru Campos hace esto. Ya había firmado un acuerdo de apoyo para la situación del fentanilo con Texas. Sin embargo, en ese entonces, que estaba como canciller Marcelo Ebrard, pues yo creo que dijeron, bueno, va, se lo pasamos, pero estas ya son palabras mayores. Y es que es exactamente la Constitución en el artículo 117 prohíbe esto. Y la Ley de Seguridad Nacional exige que todo agente extranjero debe estar acreditado y solamente debe hacer labores de enlace, o sea, puede brindar información, puede ser el intermediario, pero no labores que se fincan únicamente a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional. Ahora, ¿cuáles son las posturas políticas? Porque obviamente esto generó todo un tema polémico. Bueno, legisladores mexicanos federales, obviamente, de oposición, como Ricardo Anaya, por ejemplo, señalaron que podría tratarse que es una violación al federalismo, que se estaría dañando al federalismo porque se le pidió a Maru Campos que fuera al Senado, se le invitó a que fuera al Senado a hablar de qué había pasado. Muchos le llamaron comparecer. Jurídicamente no se le puede pedir a un gobernador que vaya a comparecer al Senado, pero sí a que vaya a exponer qué pasó. ¿Por qué? Y ahorita vamos a entrar ahí. Pero vamos por puntos primero. Entonces, entre las posturas políticas fue esto, que la oposición señalaba que esto dañaba al federalismo porque no podían meterse y pedirle a Maru Campos, la gobernadora de una entidad de Chihuahua, que rindiera cuentas. Y acudieron a una falacia lógica que para quienes les gusta el debate político, y si están viendo este canal, me imagino que sí, eviten usarlas. Hasta para debatir hay que saber hacerlo. Hay argumentos
que no tienen sustento. Y hay falacias lógicas. Una de ellas se llama whataboutismo, que es el típico de, ¿y qué me dices de tal cosa? ¿No? Que lo usan tanto de un lado como del otro. O que estás hablando de un tema y para desviarte tocan otro que no está directamente relacionado con ese tema, sino es como para distraerte de este tema central que estamos hablando, te hablo de este otro. También le llaman la falacia lógica del red herring. Bueno, el caso es que muchos de oposición acudieron a esa falacia lógica que dijeron, pues también llamen al gobernador de Sinaloa y a tal gobernador de tal lado para que nos diga cuáles son sus nexos con el crimen organizado. Si bien es un punto que sería muy útil, ¿verdad? Pero no tiene que ver, no está relacionado con el punto que se está hablando, que es la injerencia de un gobierno extranjero en asuntos que deben competir únicamente al gobierno federal y que además está violentando no solo la soberanía, sino también la Constitución. Entonces, esa falacia lógica, pues bueno, quedaron muy mal. La cosa es que esto politiza el asunto. ¿Por qué? Porque vienen elecciones y Chihuahua es uno de los estados que va a tener elecciones. El PAN tiene todavía un bastión ahí en Chihuahua. Digo, se vale, cada quien decide por quién votar y es respetable todas las ideologías. Bueno, mientras no dañen los derechos humanos de otros, pues ok, son permitidas. El punto es que esto deja muy mal a Maru Campos y no hay forma de defender lo indefendible. ¿Por qué? Porque ella, de haber actuado esto, y es la pregunta que yo me hago, y no solo yo, he visto a varios analistas que dicen, ¿por qué hizo esto la gobernadora? ¿Por qué hizo esto Maru Campos? O sea, ella sabía que esa acción era inconstitucional. Los agentes de la CIA traían uniformes de la policía estatal. O sea, y no es la primera vez que sucede. Han habido también otras injerencias al respecto. Ha habido eh, varias ocasiones, van 4 veces con esta, que esto sucede. 2 fueron en febrero, una fue en enero. Por cierto, las previas fueron un fracaso. No lograron lo que querían, que era apresar, detener a líderes de la Malliza. El caso es que esta es la cuarta vez que pasa y bueno, debido al fallecimiento de estos agentes, pues se supo. ¿Y por qué? Porque se publicó en los, en los diarios de Estados Unidos. Entonces, esto es, hay que preguntarse por qué lo hizo ella, sabiendo que era inconstitucional, o sea, era contra la Constitución, contra la soberanía, porque toda acción de política exterior es injerencia del gobierno federal, no de los gobiernos estatales. Un estado no puede celebrar un acuerdo con un país extranjero sin que haya pasado por el federal. Y menos en términos de seguridad, menos para que vengan a ser operativos en nuestro país. Uno puede decir, bueno, pero sí su intención era buena, que era agarrar a estos delincuentes, desmantelar el laboratorio. A ver, vayamos más allá. Sí, qué bueno, sí, tiene digamos, la ganancia de desmantelar eso, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Ustedes creen que una gobernadora a esos niveles se va a exponer solamente a eso por querer ayudar? Digo, lamentablemente hay muy pocos políticos que actúan por el mero gusto de servir a la ciudadanía. Realmente hay muchas motivaciones. Entre ellas hay una ganancia política, es decir, si yo logro desmantelar esto, es una medallita que me voy a colgar, no voy a decir que la CIA intervino porque me meto en un problema por inconstitucionalidad, pero me cuelgo la medallita, la gente de mi estado lo ve favorablemente, me deja a mí muy bien, a lo mejor ella buscaba también congraciarse con el gobierno de Estados Unidos y con estas instituciones, porque no es la primera vez que un político mexicano trata de hacer eso. Y obviamente ella estaba viendo un futuro político. No sabemos si su tirada era tal vez para competir para una candidatura para nivel presidencial por parte del PAN. Eso muy probablemente, a lo mejor a eso le ha tirado Maru y por eso le interesaba tener esta ganancia política.
Era, miren cómo han bajado los números de la delincuencia sin decir que estaba interviniendo la CIA. Ojo, esta es mi opinión, esta es mi lectura y mi análisis, que también he visto que coincide con varios analistas, no de izquierda, sino también de derecha. Entonces, esto va más allá de ideologías, es algo como que, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué motivaciones hay detrás de esto? Además de solo desmantelar, ¿no? A este laboratorio. Ahora, otros legisladores pidieron que se hiciera una investigación inmediata, que se dieran explicaciones públicas. ¿Por qué? Porque así como el PAN va a tratar de jalar agua para su molino, es decir, miren cómo se está luchando contra el crimen organizado y estamos haciendo lo que el federal no hace, tratando de maquillar y minimizar el que una de sus gobernadoras, de las pocas que tienen, acudió a un acto que se considera inconstitucional. Violentó la Constitución, violentó la soberanía. Esto se podría calificar incluso como una traición a la patria. O sea, lo que hizo Maru Campos no es cualquier cosa. Entonces, obviamente, el PAN está tratando de minimizar el hecho y además distraerlo diciendo, bueno, también llamen a los que tienen lazos con el crimen organizado, que sí tienen razón, pero ese no es el tema de este asunto. Entonces, y por el otro lado, obviamente la 4T va a tratar de decir, miren, 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 miren lo que hizo. Está violentando la soberanía, está actuando de esta manera, está traicionando a la patria. Entonces, estamos muy atentos y atentas porque obviamente en temporadas electorales y que son casi todo el tiempo, los partidos aprovechan cualquier cosita, ya sea para tapar, para minimizar, para tirar y para ganar electores, pero sobre todo para sembrar miedo. Ojo, cuando una nota te le estén dando y además te den datos y te digan que esto, pero sin darte datos duros, sin presentarte evidencia, muchas veces es porque quieren sembrarte miedo, porque el miedo genera votos. Cierro paréntesis. Entonces, bueno, las posturas en el legislativo fueron diversas, fueron mixtas, obviamente, ha sido una situación muy incómoda. ¿Y qué pasó desde Estados Unidos? Bueno, la vocera Caroline Leavitt dijo que pedía empatía por la muerte de los agentes. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, desde un primer momento, lo primero que dijo fue que lamentaba la muerte de estos agentes. Y luego Donald Trump, pues obviamente también lo va a usar para seguir nutriendo y engordando su narrativa de que Estados Unidos es el salvador de todos y que si toma posesión de la Tierra completa va a ser un mejor planeta, claro, al gusto de los intereses de ellos, ¿no? Él dijo que México estaba perdido, que la única solución, lo estoy parafraseando, era Estados Unidos. Obviamente aquí se levanta muchos debates, muchas polémicas y el punto medular que he visto sobre todo en redes, el debate jurídico clave es, ¿puede el Senado llamar a una gobernadora o gobernador a comparecer? Y la respuesta es, los gobernadores no tienen facultades de política exterior. Por eso no existe un mecanismo formal para citarlos. No hay, porque es una situación atípica. Es algo que no se había dado de esa manera. Entonces, al no haber habido un antecedente, no hay un mecanismo formal para citar y decir, a ver, háblanos. Ahora, si te preguntas, ¿y por qué el Senado lo cita? Porque el Senado tiene la facultad de ver, de supervisar todo lo que tenga que ver con política exterior. El Senado es el que dice, órale, sí, nos gusta ese como embajador, quienes votan a favor, en contra. Ah, sí, esa nueva ley que tiene que ver con la política exterior, ¿la aprobamos? ¿No la aprobamos? Es decir, todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales que sostenga México como país, las autoriza el Senado. Por eso el Senado sí puede emitir exhortos e invitaciones cuando se trata de política exterior. Entonces, no es obligatorio, no es sancionable que ella vaya, pero políticamente sí es relevante. Lo verdaderamente inconstitucional para aquellos que la fobia contra la 4T les impide tener a veces la mirada un poquito más objetiva, porque podemos reconocer pros, contras,
tanto de oposición como de la 4T, porque vaya que tienen también una lista larga, Morena y sus aliados, pero bueno, ese es otro punto. El caso es que no por ser anti 4T vamos a aplaudir una acción que es inconstitucional, una acción que es ilegal, una acción que violenta el mecanismo y el marco jurídico por el cual se rige nuestro país. Si lo hiciera una persona que no nos agrada o se lo hubiera hecho alguien de la 4T, bueno, la oposición estaría prendida de las lámparas y exigiendo que se hiciera algo. Pues lo mismo en este caso. Entonces, es inconstitucional que un gobierno local haga acuerdos de seguridad con agencias extranjeras sin informar a la federación. O sea, si Maru hubiera informado o el gobierno de Chihuahua hubiera informado a la presidenta Sheinbaum o a Omar García Harfuch y él a su vez con la presidenta, bueno, sería otra cosa, pero el hacerlo sin el conocimiento de la federación es realmente inconstitucional. El gobierno de Chihuahua, ¿qué ha pasado? Bueno, primero Claudia Sheinbaum habló por teléfono, Maru Campos, la gobernadora, no le respondió, pero luego dijo Claudia Sheinbaum el día de ayer que hoy se reuniría ella con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ¿Qué más dijo la presidenta al respecto? Aquí lo vemos. Estas personas extranjeras pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos participaron en una actividad. Ayer la gobernadora hizo algunas declaraciones diciendo que en esta actividad, que era el desmantelamiento de un laboratorio, participó también la Defensa Nacional. En efecto, la Defensa Nacional apoya a las entidades de la República para poder participar en desmantelamiento del laboratorio cuando se solicita su apoyo y hay protocolos para hacerlo así. Aquí quisiera decir algo. Se menciona que estuvo la Defensa Nacional involucrada. ¿Quién carambas no le informó al siguiente superior que estaban agentes de la CIA? A menos que ellos ignoraran eso también, porque ahí también vemos un problema de comunicación que la presidenta no tenía este conocimiento, que probablemente el secretario de Seguridad tampoco lo sabía. ¿Quién no informó lo que se estaba haciendo? ¿No? Vamos a seguir viendo aquí. Pero evidentemente la defensa no sabía pues que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Si es así y si realmente la defensa no sabía, entonces ahí está doblemente cañón, porque entonces la gobernadora Campos ocultó toda esa información, incluso a los de la defensa, pero habría que investigar más, como bien se está pidiendo, y es útil que ella venga, que hable con el secretario Omar García Harfuch. Vamos a ver qué más dice. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos, en cualquier materia, y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal. Necesariamente. Y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, mi reina, tú no te manejas sola. O sea, sí en los asuntos que competen a tu estado, pero no en temas que tienen que ver con la federación. Y eso sí lo dejó muy claro Claudia Sheinbaum. Más adelante también vuelve a recalcarlo. Aquí la vamos a ver. Revisión, vigilancia, etcétera, siempre es a petición del gobierno de México para poder pedir alguna colaboración. Entonces es muy importante que queden los protocolos bien establecidos. Y no puede haber una colaboración de un gobierno estatal particularmente en seguridad. Puede haber en temas culturales, educativos, en otros temas, y siempre tiene que haber pues alguna información al gobierno federal. Pero en materia de seguridad
es el gobierno federal. Está establecido claramente en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, tiene que aclararse esto. Hizo Relaciones Exteriores una carta al embajador de Estados Unidos para que pudiera proporcionar toda la información, diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado. Y es que aquí es importante, porque no solo es, a ver, Maru Campos, gobernadora, ¿qué onda con usted? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Por qué se brincó la ley? La Constitución, la Carta Magna, ni siquiera una ley secundaria, no solo la Ley de Seguridad Nacional, no, la Constitución. ¿Qué pasa ahí? Y además ver en Estados Unidos, a ver, tú sabías esto y tú y yo tenemos un acuerdo. Y ha estado Donald Trump duro y dale, que me quiero meter, que me quiero meter y que me quiero meter. Y ya sabemos qué pasa cuando Estados Unidos entra con todas sus tropas a un país. Por eso se ha insistido en que no, cooperación, todo lo que quieras, cooperemos, intercambiemos información, lo que quieras. Y ya vimos que incluso se detuvo a El Mencho, gracias a esta cooperación que hubo de intercambio de información. Pero pues obviamente Estados Unidos siempre ha enviado a a la DEA hace muchos años, ya aquí estaban encubiertos. Entonces, diplomáticamente, políticamente, sí es importante que Estados Unidos diga, ¿qué pasa? ¿No? Claro, o acuden también a la falacia lógica que les decía, al whataboutismo. ¿Por qué? Porque Caroline Levitt dijo, ay, en vez de demostrar tantito de empatía por los agentes que murieron, pero no respondió qué carambas hacían agentes de la CIA aquí en México. Y luego Donald Trump sale con México está perdido. Otra falacia lógica, en vez de dar un argumento del tema que se le está preguntando, que se le está cuestionando, se desvía por la tangente y dice es que México está perdido. Entonces, bueno, siguió diciendo esto Claudia Sheinbaum. Del entendimiento que tenemos con ellos y para que se provea toda la información. Y pues es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió. Entonces es muy importante que quede claro, podemos obviamente hablar con la gobernadora, pero tiene que quedar muy claro, tanto a los Estados Unidos como a los gobiernos estatales, que la colaboración tiene que ser dentro del marco de entendimiento y dentro de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Es que es muy fácil, es como tú tienes tu casa, imagínate que rentas habitaciones porque son roomies, pero tú eres el dueño de esa casa, ¿no? O si quieres verlo con hijos, pero bueno. Y se establecen reglas para que todos vivan en una pues, razonablemente sana armonía, ¿verdad? Una convivencia. Y puedes decir, oye, tu habitación tú la acomodas, lo haces como quieras, siempre dentro de este marco legal, pero no va esa persona que habita, está en esa habitación y la administra y le pide al vecino que venga y que meta y que haga brincándose a las reglas que entre todos se acordaron. Pues lo mismito es, no te puedes brincar lo que se acordó, lo que se hizo y lo que está en la Carta Magna. Entonces, bueno, por eso ha sido tan relevante esto. Ahora, el gobierno de Chihuahua ya mostró una carta, a ver, se las voy a mostrar porque se me olvidó subirla, pero ahorita se las pongo. Subió una carta que hizo apenas salió esta mañana y la difundió. En esta carta, aquí está, el gobierno de Chihuahua expresó la coincidencia de la gobernadora Maru Campos con la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir al crimen organizado sin afectar la soberanía nacional. Es como, ups, ay, sí, nos equivocamos, perdón, perdón, y prometió comunicación permanente con el gobierno federal de, ay, sí, se me olvidó que tengo que tomarte en cuenta, ¿verdad? Por medio de este comunicado fue que extendió estas palabras y tras una reunión que tuvo la mandataria estatal con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que también por acá lo tenemos. Aquí se los tengo. Entonces, se reunió el día de hoy y bueno, ahí la vemos, que más que sonriendo parece que está bastante tensa. Yo estaría así. ¿Por qué?
que yo no veo la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum con el deseo de ir incluso a nivel penal, porque podría haber sanciones y un proceso contra el gobierno de Chihuahua, no solo contra Maru Campos, sino con todo el gobierno de Chihuahua. Es decir, se ha mostrado y fue enfática Claudia Sheinbaum en decir que un gobierno estatal no puede establecer ese tipo de acuerdos en temas de seguridad sin la anuencia del federal. Entonces, bueno, podría ser una investigación por violación a la seguridad nacional. La Fiscalía General de la República va a investigar si el gobierno de Chihuahua incurrió en delitos al permitir el operativo sin autorización del Ejecutivo Federal, que es el único facultado por la Constitución para avalar la presencia de agentes extranjeros. Se podría hacer un juicio político en el gobierno, en el Congreso de Chihuahua, a la gobernadora y a los funcionarios de gobierno que estaban enterados, que autorizaron, que permitieron, que facilitaron todo esto, e incluso el Congreso local podría destituir a la gobernadora. Si es así, a Maru Campos se le acaba por un lado, se le acaba la carrera política o sus aspiraciones de ir más arriba, que muy probablemente en eso iba encaminado todas estas acciones para mostrar números a la ciudadanía y decir, miren qué bien gobierno, pues podría afectarle, podría afectarle. Bueno, pueden también haber posibles cargos penales. Se analiza la aplicación de los artículos 128 y 129 del Código Penal que sancionan con prisión de hasta 20 años a mexicanos, mexicanas que revelen información confidencial o colaboren con espionaje extranjero que perjudique a la nación. Obviamente esto genera una crisis de confianza porque primero la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la gobernadora y la gobernadora no le respondió. O sea, aunque seas de oposición, no te das el lujo de no contestarle al presidente, a la presidenta, no importa del color que sea. No, a las llamadas iniciales no le contestó, todavía bastante templada Claudia Sheinbaum como científica que es, pues dijo, bueno, pues ya va a hablar con el secretario de seguridad, me devolvió la llamada la persona, no, ni siquiera le devolvieron la llamada, ella estuvo insistiendo y no le devolvieron la llamada, pero bueno, se reunió, tuvo una reunión más o menos de una hora, y bueno, estaban pues hablando sobre este tema. ¿Qué pasó del lado de la Cancillería y la acción diplomática? Como dijo Claudia Sheinbaum, el canciller Roberto Velasco lideró la respuesta frente a Washington para evitar que este incidente escale una crisis mayor, que de por sí ya tenemos una relación medio complicada con Donald Trump, que cabe mencionar que la parte diplomática ya venía dañada con Estados Unidos. Desde el gobierno de Peña Nieto, ya a fines del gobierno de Peña Nieto, la diplomacia no era el fuerte entre Estados Unidos y México. Con Andrés Manuel, bueno, ya ni qué decir, ¿verdad? Y este gobierno ha tratado de restablecer los acuerdos y las negociaciones por la vía diplomática. Es la mejor vía. Entonces, si de por sí ha costado trabajo, pues bueno, con esta pues se puede crear una crisis mayor y eso es lo que se está evitando. Por eso México envió una nota diplomática, una comunicación formal, pidiéndole a Estados Unidos que pues aclare bajo qué marco legal operaban los agentes, por qué se ocultó su identidad como miembros de la CIA y parecían que eran trabajadores del área administrativa de la embajada. También pues hay investigación de incursiones previas, porque después de que Los Angeles Times publicaron esto, el periodista investigador menciona que hubo 3 ingresos previos de la CIA a México, lo que les dije, en lo que va del año. En los 2 primeros, pues fracasaron porque buscaban detener cabezas de la mayiza. El primero fue en Ojinaga, Chihuahua, a principios de año. El segundo en Santa Bárbara, que es al sur de Parral. Este fue, creo que a fines de febrero. Y el caso es que estos fracasaron y lo descubrimos por el accidente que sucedió. Pues la Cancillería va a revisar si se violó el entendimiento bicentenario, que era este acuerdo de, ok, vamos a cooperar, pero no vas a meter a gente sin que yo lo sepa.
Entonces, bueno, la postura de no intervención ha sido muy enfática la presidenta, dice que ningún agente extranjero opera en el campo y obviamente se está viendo qué va a pasar. Hay que decirlo con todas sus palabras y no solo lo digo yo, lo he visto en analistas de todos los colores y sabores, incluyendo los de derecha y los de izquierda. Estados Unidos y el gobierno de Chihuahua se pasaron por el arco del triunfo, es decir, violaron la Constitución y los acuerdos, es decir, la Ley de Seguridad Nacional. Y eso es una realidad y debería de tener una repercusión, lo siento, panistas, pero no puedes hacer algo inconstitucional, no puedes ir contra la Constitución si eres de esos primeros que brinca y dice que todos tenemos que respetar la Constitución. Es que eso no importa el color, hay que exigir que se respete y ningún gobernador, sea del color que sea, del partido que sea, no se manda solo en ese sentido. Todo lo que tiene que ver con política exterior tiene que pasar sí o sí por el federal. No pueden brincarse eso. Entonces, ay, vamos a ver qué pasa. Ya se reunieron, ya vieron ustedes la foto de Maru Campos con el García Harfuch. Él sale muy seriecito, que bueno, normalmente sale así, y ella está más tensa que sonriente. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, hasta qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias que esto de esta situación. Y